Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega. Es un gusto saludarle y por supuesto saludar a mis dos grandes compañeros y amigos, colegas. Darío Celis, muy buenas noches, qué ¿Cómo gusto estás, María saludarte. Elena? Muy buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. María Elena, Darío, buenas noches, bienvenidos a Índice Económico. Pues sin más preámbulo, comenzamos. Altos funcionarios de Estados Unidos y China reafirmaron su compromiso con el acuerdo comercial de fase 1 y discutieron cómo aumentar las atrasadas compras de China de productos estadounidenses. Moody's volvió a recortar su estimación de crecimiento económico para México en 2020 y prevé una caída de 10% como efecto prolongado de la pandemia. El INEGI presenta los resultados del Producto Interno Bruto, los cuales indican una disminución de 17.1% en términos reales en el trimestre de abril a junio del 2020 respecto al mismo periodo del año pasado. La Cámara Minera informó que el sector minero perdió $2,000 millones en actividad productiva y $2,800 millones en divisas. En tanto, la Asociación Mexicana de la Industria de Automotrices dijo que la industria buscará diálogo con la Cuarta Transformación para dar certidumbre a las inversiones. ¿Cuál es el balance de la industria farmacéutica de cara a los retos que significa el COVID-19? Vea lo que le preparamos. El sector salud ha sufrido transformaciones muy importantes a través del tiempo. Hoy se encuentra en una transición epidemiológica. Por un lado, se mejoró el combate de enfermedades infecciosas, transmisibles y parasitarias, pero por otro, se vive la aparición de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, que ha tenido un crecimiento de 300% de los años 80 a la fecha y ha visto 4 veces multiplicada la tasa de mortalidad. Según estudios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, promover un sistema de salud óptimo en México requiere un equivalente al 6% del Producto Interno Bruto, cifra que actualmente se encuentra en 2.5%. Para 2017, el 82.2% de la población mexicana estaba afiliada a servicios públicos de salud, pero según el INEGI, el 56.7% de los mexicanos reportó deficiencias en él, las cuales obligaron a gran parte de la población a incursionar en el sector privado. Los retos del sector salud son grandes y el ajuste será mayor de frente a la pandemia del COVID-19. El sector salud, sin lugar a duda, este año ha sido uno de los más movidos. ¿Cómo nos encontramos en la actualidad? Y, por supuesto, ¿cuál ha sido la participación de la iniciativa privada? De esto platicamos el día de hoy con Patrick Devlin. Él es presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial. Patrick, muy buenas noches. Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, María Elena? Me da mucho gusto saludarte a ti, Rogelio, y a Darío. Buenas noches. Buenas noches, Patrick. Oye, ¿cómo nos encontramos? Un breve balance de cómo nos encontramos en la actualidad en materia de salud. Bueno, sin lugar a duda y con el afán de ser breve, seguimos en un entorno de un sistema de salud que está en transición. Todos sabemos que cuando las cosas cambian, nos ponemos en una situación de vulnerabilidad. Ni se diga ahora, en medio de la pandemia, lo que esto ha provocado. El sistema de salud mexicano tiene muchas áreas de oportunidad previo al cambio de la administración, pero con estos cambios y en este nuevo entorno, seguimos en un momento todavía de vulnerabilidad. Patrick, se siguen haciendo cambios en el sector y uno muy importante es el que se acaba de promover para que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, que regula en buena medida la industria farmacéutica, pase al ámbito de la Subsecretaría de Promoción y Prevención de la Salud. Exactamente, Darío. Como tú ya todos sabemos, este cambio de adscripción que pasa de la oficina del secretario a la Subsecretaría de Prevención, lo que hace para efectos prácticos es subordinar a una autoridad autónoma, que normalmente como buena práctica en el mundo así lo son, la FDA en Estados Unidos y muchas entidades y autoridades sanitarias en el mundo son así. Entonces, para nosotros también es importante entender que si la COFEPRIS no mantiene esa fortaleza, esa autonomía en la manera que opera, también corre riesgo todo aquel medicamento que se fabrica en México para que sea reconocido en el extranjero
como un producto de calidad y se pueda tomar por bueno porque viene con un certificado de COFEPRIS. Entonces, esto tiene implicaciones de estos pesos y contrapesos que normalmente se diseñan en las estructuras organizacionales, el evitar caer en situaciones de juez y parte, como también en el impacto que pueda tener en el reconocimiento de los medicamentos hechos en México como medicamentos de calidad. Patrick, ¿qué pendientes deja COFEPRIS y que se los trasladará ahora a esta subsecretaría que nos comentas? Pues Rogelio, pues buenas noches. También, fíjate, queremos pensar que COFEPRIS va a seguir operando y que vamos a seguir buscando cómo mejorar la manera de trabajar entre los usuarios del sector privado con la autoridad sanitaria a pesar de este cambio de adscripción. Nosotros todavía tenemos, obviamente, como todos ustedes, muchas preguntas. ¿Qué cambios van a efectuarse, si acaso, y si esto va a tener un impacto en la manera en que la dinámica que tiene la autoridad sanitaria con los usuarios? ¿Qué retos tiene COFEPRIS? Pues no son de esta administración, ya vienen desde antes, que son rezagos en el procesamiento de los trámites. Estos tienen impactos importantes. ¿Por qué? Uno, si las empresas no reciben de manera ágil los permisos de importación de las materias primas para fabricar medicamentos o sus permisos de exportación para exportar sus productos, pues eso nos genera incertidumbre y obviamente eso tiene un impacto económico. Ya ni se diga esto como también en los procesos para generar o liberar registros sanitarios para que haya más competencia en ciertos medicamentos y dispositivos médicos, como también en los famosos certificados de buenas prácticas de manufactura, que eso lo que reconoce es que una nueva planta manufacturera tiene estas buenas prácticas y está autorizada para poder fabricar y vender. Y les recuerdo, son 15 sectores que toca COFEPRIS y pasa por sus manos, por decirlo así, cerca del 11% del PIB nacional. Oye, Patrick, sabemos que estaban en busca de acuerdos, iniciativa privada, gobierno, estaban en pláticas en pro de apoyarlos y, bueno, por supuesto, para fortalecer este sector. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, a ver, es clarísimo este punto que estás mencionando, María Elena. El sector privado, el Consejo de Coordinador Empresarial, siempre estamos buscando tender puentes y generar vinculaciones que nos permitan tener una conversación productiva con la autoridad. Sabemos que a pesar de cambios políticos, que todos queremos que México crezca, que México le permita a su población mejores niveles de bienestar. Por eso es que desde el Consejo Coordinador Empresarial y en específico en la Comisión de Salud, siempre hemos estado buscando interactuar con las distintas instancias en el gobierno para encontrar y entender también cuál es esta nueva manera de trabajar con el gobierno y que eso nos permita en el sector privado tener claridad, más confianza y con eso facilitar o abordar nuevas oportunidades de inversión que generan empleo y crecimiento económico. Patrick, como parte de la reestructuración que está sufriendo el sistema de salud, el gobierno propuso también la creación de una nueva empresa de origen estatal que se dedique a la compra y distribución de todos los medicamentos. ¿Se ha avanzado? Me parece una excelente pregunta, Darío, y te voy a explicar por qué. Atrás de una buena compra, sea del gobierno o del sector privado, también tenemos que entender que este medicamento no solo puede comprarse a un precio de mercado eficaz, sino también tenemos que asegurarnos que estos medicamentos son trasladados en términos logísticos de manera efectiva a los puntos donde se van a utilizar. En México tenemos más de 4,000 puntos de entrega de estos medicamentos y si estos medicamentos no son controlados de manera especializada, y me refiero a uno, por ejemplo, las cadenas o redes de frío. Muchos de los medicamentos son medicamentos controlados, medicamentos biosimilares o que requieren de un control de sus temperaturas. También se tienen que controlar los lotes y las fechas de caducidad. Si estos medicamentos, asumiendo que se compran
de manera eficiente, buenos precios, no son entregados en todos estos puntos de entrega a tiempo, en las cantidades que se necesitan y en los lugares que se necesitan, lo que va a suceder es que vamos a seguir cosechando el problema que tenemos, que es la escasez del mismo. O sea, no existe la garantía del abasto. También asegurarnos que ese medicamento cuando llegue y es suministrado al paciente, a la paciente, pues sea un medicamento eficaz, ¿no? Para que no pierda su salud esta persona. Entonces, por eso es tan importante esta, llamémosle, última milla de entrega de los medicamentos. Entonces, todavía estamos pendientes de reunirnos con el equipo de Birmex, que va a ser esta empresa distribuidora. Estamos enterados un poco obviamente, de cómo pretenden articular esto, pero va a ser importante nuevamente que haya oportunidades o apertura para que participe el sector privado, para ayudarle al gobierno a que con este cambio de modelo no caigamos en un problema que ponga en aprietos este objetivo que todos queremos, tanto el presidente como nosotros, que es la garantía de abasto de los medicamentos para toda la población. Patrick, en días pasados se hizo un anuncio importante para la obtención en los próximos meses de una vacuna para atender el COVID-19. ¿Cómo va a contribuir la industria farmacéutica mexicana en este proceso? Rogelio, me encanta esta pregunta porque este es un ejemplo más de cómo cuando el sector privado, el sector público colaboran, se logran mejores resultados. Tenemos que entender que esta pandemia, que es una pandemia global, de impacto global, pues tiene a todos los países del mundo buscando tener acceso a esta vacuna y para efectos prácticos tenemos que rápidamente lograr cubrir hasta el 70% de la población. Entonces, es una cantidad enorme. ¿Qué es lo que se logró a través de esta colaboración público-privada? Es que laboratorios privados en estos países van a fabricar y entregar a costo estas vacunas para que con la mayor de las prontitudes podamos empezar a inocular a la población mexicana. Entonces, en este caso, este es un gran ejemplo de cómo esta colaboración puede tener un alto nivel de impacto. Y por eso la importancia y la insistencia en el caso del Consejo Coordinador Empresarial de estar vinculados, de que escuchen nuestras propuestas y que encontremos cómo coadyuvar a que estos nuevos modelos sean eficaces para la población. Pues te queremos agradecer, Patrick Devlin, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial, que nos hayas permitido platicar contigo y expresado pues estas reflexiones en torno a la industria y al sector de la salud. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Encantado y buenas noches, Darío, María Elena y Rogelio. Los saludo a todos. Buenas noches. Gracias. Pues vaya reto el que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación. No solamente estamos hablando de quizás el sector más sensible para la población, la salud, que se está recomponiendo prácticamente de cero. Desafíos en términos de regulación, de administración, de operación. Sí, y además tienen enfrente pues el reto de poder tener, en la medida de lo posible, pronto una vacuna para encarar el COVID-19. Ojalá que se llegue a buen puerto, se estructuren las empresas, las instituciones que verdaderamente se requieren y se ponga orden ya en este sector que vaya a hacer muchísima falta en estos momentos de pandemia y bueno, por supuesto es prioritario en un país. Muchísimas gracias, María Elena. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Darío. Buenas noches. Gracias, Darío, María Elena, y a ustedes los invitamos el próximo miércoles.